Hoy el tema de que estaremos hablando es sobre la pena de muerte. Primero que nada, buenos días y déjenme darle un poco de la introducción sobre la pena de muerte. Pena de capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Una vez entendido el concepto, vamos a ir por la historia y cómo se ha redondeado todo esto hasta la actualidad. Empezaremos por la Edad Antigua. Muchos registros históricos, así como prácticas triviales primitivas, indican que la pena de muerte ha sido parte de los sistemas penales desde el principio de la existencia de los mismos. Siguió siendo un castigo habitual para una gran cantidad de delitos en las ciudades, estados sumerias, en el antiguo Israel, en Babilonia y Persia, en Grecia y en Roma. En cuanto a la Edad Media, a lo largo de la Edad Media, la pena capital siguió siendo muy común, no solo en Europa Occidental, sino también en Bizancio y en la América precolombiana. En América, la práctica de la pena capital era llevada a cabo por los diferentes grupos étnicos de la región: incas, muiscas, aztecas, mixtecas y zapotecas. Edad moderna y contemporánea. Después de los esfuerzos de ilustrados como Cesare Beccaria, la guillotina fue el símbolo del reino del terror en la época de la Revolución Francesa. Karl Marx escribió que el mundo jamás se ha corregido o intimidado por el castigo. En el siglo XX, estados autoritarios han usado la pena de muerte como un método de opresión política. Dato curioso de la historia: según relata Tucídides en su relato sobre las guerras de Peloponeso en el año 427 a.C., Diodoto, argumentando que la pena capital no tenía valor disuasorio, convenció a la Asamblea de Atenas de que revocar su decisión de ejecutar a todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilene en el primer siglo después de Cristo. Amanda Gamami, rey budista de Lanza, abolió la pena de muerte durante su reinado y que lo mismo ofrecieron varios de sus sucesores. Edad contemporánea. La justicia, negándose a recibir unas cabezas de la mano de un hombre con una espada, publicada en la obra de los delitos y las penas. El actual movimiento abolicionista se considera que se inició a raíz de la publicación de Italia del libro de la jurista milanés Cesare Beccaria de los delitos y las penas en 1764. Otro dato curioso en la pena de muerte en el derecho internacional: el derecho internacional de nivel mundial no considera la pena capital como atentatoria por ser contra los derechos humanos, pero sí intenta restringir su aplicación, someter su imposición a ciertas garantías mínimas y animar a los estados a su abolición. La situación actual, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, existe una tendencia a nivel mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El uso de la pena de muerte está cada vez más restringido en los países que todavía lo aplican. Durante los años 1980, la democratización de América Latina supuso un gran incremento en la cantidad de países abolicionistas. Al concluir el 2019, 106 países se habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 lo prohibieron en la ley o en la práctica, según Amnistía Internacional. La cifra oficial de al menos 657 ejecuciones a nivel mundial este año no incluyen los miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron lugar en China, y es que este país siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del fenómeno al estar clasificados los datos relacionados con la pena de muerte como secreto de Estado. Excluyendo a este país, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan solo 4 países: Arabia Saudita, Egipto, Irak e Irán. Como en último punto, en el 2020, según el informe anual de la Amnistía Internacional, el ranking de ejecuciones está encabezado por China como en los años anteriores. Si bien el secreto de Estado hacía posible saber el número de condenas seguidas de Irán con 246 ejecuciones registradas, Egipto con 106, Irak con un mínimo de 45, Arabia Saudita con 27 y Estados Unidos con 17 ejecuciones. Bueno, hemos llegado a la conclusión del video en sí, sobre cómo todos los países hacen una pena capital amplia
con número de delitos capitales comunes y frecuentes en aplicación, ya que algunos países relacionistas tienen una pena capital exorbitante, en los que se condena con la pena de muerte conductas que se consideran inmorales, por ejemplo, ciertas conductas sexuales, como la homosexualidad o delitos relacionados con cuestiones religiosas. También algunos países retencionistas aceptan los estándares internacionales sobre el modo de imponer la pena capital. Bueno, estos son sobre algunas de las cosas que hacen los países dependiendo sobre la sexualidad, sobre los delitos, más comúnmente sobre los delitos, ya que podría ser una agresión sexual o un asesinato, podría ser entre comillas válido, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas? Y esto fue todo por el momento, así que yo me despido y muchas gracias por escuchar.